Presentación: alimentos alternativos, soya y gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en la mayoría de los cereales. El gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno. Un cruzamiento entre el trigo y el centeno puede desencadenar graves problemas de salud u otras insensibilidades, mientras que otros granos, como el maíz, el arroz y la quinoa, también contienen gluten. No parecen causar los mismos problemas que el trigo, la cebada y el centeno. Tu médico o un dietista pueden ayudarte a tomar decisiones de alimentación apropiadas para mantener una alimentación bien equilibrada. Debido a que el trigo, el centeno, la cebada y los alimentos derivados son tan comunes, eliminarlos de tu dieta probablemente cambie tu ingesta general de fibra, vitaminas y otros nutrientes. Por lo tanto, es importante saber cómo elegir los alimentos para satisfacer tus necesidades nutricionales generales. Una dieta sin gluten es esencial para controlar los signos y síntomas de la enfermedad celíaca y otras afecciones médicas asociadas con el gluten. Una dieta sin gluten también es popular entre las personas a las que no se les ha diagnosticado una enfermedad relacionada con el gluten. Los supuestos beneficios de la dieta son una mejora de la salud, la pérdida de peso, el aumento de energía, pero se necesita más investigación. ¿Qué es una dieta equilibrada? Es una alimentación variada acorde al gasto energético del individuo, que promueve un óptimo estado de salud. Se planifica de forma personalizada para cada individuo y en ella están presentes la energía y todos los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas y suficientes para cumplir las necesidades nutricionales individuales en función de la situación fisiológica y o patológica, evitando así posibles deficiencias. En términos generales, en una alimentación equilibrada, el 55% de la energía proviene de los hidratos de carbono, el 30% de las grasas y el 15% de las proteínas. Nutrientes. Los nutrientes son componentes que contienen los alimentos, necesarios para el organismo y cuya función es aportar energía, constituir estructuras del organismo y o regular el metabolismo. Se clasifican en macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y en micronutrientes, vitaminas y minerales. Los hidratos de carbono se dividen en dos grupos: los complejos o de absorción lenta y los sencillos o de absorción rápida. Estos últimos, comúnmente denominados azúcares, se caracterizan por aportar gran cantidad de energía de forma inmediata y por aumentar la palatabilidad de los alimentos. Sin embargo, no se puede abusar de ellos, puesto que aumentan los niveles de azúcar en sangre de forma muy rápida, provocando concentraciones altas o picos de insulina en sangre, que a la larga puede resultar perjudicial para el organismo, provocando resistencia a la insulina o diabetes. ¿Qué significa llevar una dieta exenta de gluten? En primer lugar, es necesario un estricto control de alimentos en cuanto a la presencia de la prolamina que se refiere, y en segundo lugar, un equilibrio dietético que permite el correcto cumplimiento de las necesidades nutritivas de la persona. Para ello, es imprescindible conocer qué alimentos contienen o pueden contener gluten y cuáles no. Habitualmente, los alimentos se clasifican en tres categorías en función a su contenido en gluten. Alimentos que contienen gluten, alimentos que no contienen gluten y alimentos que pueden contener gluten. Alimentos que contienen gluten. Se consideran alimentos perjudiciales para la salud del colectivo celíaco todos aquellos alimentos o productos elaborados a partir de los cereales o harinas derivadas de ellos, que contienen las comentadas proláminas tóxicas del trigo, centeno y cebada. La toxicidad de las proláminas de la avena se está cuestionando en los últimos años. Se excluyen de esta lista los productos elaborados de forma especial para las dietas sin gluten,
siempre y cuando se especifique en la etiqueta. Alimentos que no contienen gluten. Son los únicos alimentos adecuados para las dietas sin gluten, ya que en su forma natural no contienen ninguna de las prolaminas tóxicas para la enfermedad celíaca. En ocasiones, también son aptos para los productos elaborados con cereales que, en origen, contienen las prolaminas tóxicas, siempre y cuando este producto final no supere el contenido autorizado por la legislación. Alimentos que pueden contener gluten. Dado a que la harina de trigo es un producto que se utiliza habitualmente en la industria alimentaria, hay que tener cuidado con otros productos que en un principio no deberían tener gluten en su composición, pero debido al lugar o modo de elaboración se ha podido contaminar. Beneficios que aporta una dieta exenta de gluten. Tras un tiempo de consumo de dieta sin gluten, poco a poco los síntomas comienzan a atenuarse hasta desaparecer. Los valores de las analíticas de sangre se restablecen y la mucosa del intestino delgado recupera la normalidad. En los niños y las niñas celíacas, especialmente una dieta exenta de gluten se hace notar rápidamente. En pocos días se observa una mejora del apetito y del bienestar general, desaparecen las alteraciones gastrointestinales y se retoma el crecimiento normal. En personas adultas se disminuyen paulatinamente los estados carenciales de minerales y vitaminas, mejorando complicaciones como la osteoporosis o la anemia. Además, es importante señalar que llevar una alimentación libre de gluten reduce el riesgo de padecer trastornos de salud a largo plazo. Detalles de la dieta. Seguir una dieta sin gluten requiere prestar atención a las comidas que se eligen, a los ingredientes que contienen y a su contenido nutricional. Alimentos frescos permitidos. Muchos alimentos naturales sin gluten pueden formar parte de una dieta saludable. Alimentos que naturalmente no contienen gluten, comidas preparadas que no tienen ningún ingrediente que contenga gluten, alimentos que no han sido contaminados con ingredientes que contienen gluten durante su producción, alimentos con ingredientes que contienen gluten y han sido procesados para quitar el gluten. Las bebidas alcohólicas elaboradas con ingredientes naturales sin gluten, como las uvas o las bayas de enebro, pueden etiquetarse como sin gluten. Una bebida alcohólica elaborada a partir de un grano con gluten, como trigo, cebada, centeno y granos híbridos como el triticale, puede llevar una etiqueta que indique que la bebida fue procesada, tratada o elaborada para quitar el gluten. Estas bebidas no pueden ser etiquetadas como libres de gluten. Alimentos procesados que suelen contener gluten. Además de que hay alimentos que posiblemente contienen trigo, cebada y centeno, estos granos son ingredientes estándar en otros productos. Además, el trigo o el gluten de trigo se añaden como espesantes o aglutinantes, saborizantes o colorantes. Es importante leer las etiquetas de los alimentos procesados para determinar si contienen trigo, cebada y centeno. En general, evita los siguientes alimentos a menos que estén etiquetados como sin gluten o hechos con maíz, arroz, soya u otro grano sin gluten, como la cerveza, normalmente contiene cebada, panes, trigo, pasteles, tartas, dulces, cereales como pan, galletas, dulces y saladas, papas fritas, salsa de carne, imitación de carne de res o mariscos, aromatizante de malta y otros productos de malta, cebada, fideos, perritos calientes, carnes procesadas, aderezos para ensaladas, salsas, incluida la salsa roja de soya, trigo, mezclas de arroz condimentado, refrigerios condimentados como las papas y los totopos, carne de ave marinada, sopas, caldos o mezclas de sopa, verduras en salsa, medicamentos y suplementos.
Para las personas con enfermedad celíaca, en particular, es importante evitar la exposición al gluten. Los siguientes consejos pueden ayudarte a prevenir la contaminación cruzada en las comidas que tú mismo preparas en casa y evitar los alimentos que contienen gluten cuando vas a un restaurante. Guarda los alimentos sin gluten y con gluten en diferentes lugares. Mantén limpias las superficies para cocinar y los lugares donde guardas los alimentos. Lava bien los platos y utensilios de cocina. Tuesta el pan en horno o ten tostadoras diferentes para evitar la contaminación cruzada. Lee menús de los restaurantes en línea con antelación, si es posible, para asegurarte de que hay opciones para ti. Ve al restaurante temprano o tarde, cuando haya menos gente y puedan satisfacer mejor tus necesidades.